Hola amigos de Mate Orteguita, ¿cómo están muchachos? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos de nuevo para seguir desarrollando algunos ejercicios, ¿verdad? Prácticos sobre el tema de las ecuaciones cuadráticas o funciones cuadráticas también. Ok, vamos a ver el ejercicio que nos dice. Graficar f de x, que es igual a menos x a la 2 más 4x más 12. Y después dice analizar ámbito y crecimiento. Bueno, vamos a ver. Como tenemos que graficar, bueno, aquí tenemos un plano, ¿verdad? Un plano cartesiano, ¿verdad? Aquí tenemos los valores de x, aquí tenemos los valores de y, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con ecuaciones cuadráticas o funciones cuadráticas? Ok, lo primero que tenemos que hacer es buscar el valor de a, de b y de c. Ok, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a sacarlo aquí. Nosotros tenemos que el valor de a va a ser igual, en este caso, menos 1, ¿verdad? Recordemos que a, b y c son los coeficientes, ¿verdad? De cada una de las variables, de cada uno de los términos, perdón. Después tenemos el valor de b, que en este caso sería 4, y el valor de c, que en este caso sería 12. Ok, bueno, muy bien. ¿Por qué es importante sacar esos valores? Bueno, porque ya vimos, y lo vimos en un ejercicio anterior, ¿verdad? Que hicimos, todas las fórmulas que nosotros vamos a utilizar siempre van a incluir el valor de a, de b y de c de la función cuadrática. Bueno, vamos a ver ahora, ¿qué es lo que tenemos para poder graficar? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar nosotros? Bueno, tenemos que encontrar las intersecciones con el eje de x, ¿verdad? Eso es muy importante. Recuerden, las intersecciones con el eje de x es donde va a cortar la función el eje de las abscisas. Ok, ahora la intersección con el eje de y también es la intersección con el eje de las ordenadas. Ok, después tenemos que sacar el eje de simetría, el vértice de la función y la concavidad. Bueno, y además de eso, en este ejercicio nos piden encontrar el ámbito y donde la función crece y donde la función decrece. Ok, muchachos, vamos a ver. Recordemos que hay dos métodos, ¿verdad?, que nosotros podemos utilizar para encontrar las intersecciones con el eje de x. Uno es a través de la fórmula general, ¿verdad?, para encontrar los valores de x sobre 2a. ¿Ok? Esta es la fórmula. Ahora, ok, lo primero que tenemos que hacer, bueno, encontrar el valor del discriminante. Recordemos que el discriminante es igual a b a la 2 menos 4a por c. Ok, menos 4a por c. Ok, entonces como ya tenemos el valor de b, de a, de b y de c, podemos hacer esto. Ok, entonces tenemos que discriminante es igual a b a la 2. Ok, entonces en este caso sería 4 a la 2 menos 4 por a. ¿A qué es? A es menos 1 y c es igual a 12. Ok, eso lo tomamos, ¿verdad? Y lo calculamos, ¿verdad?, en cada uno de sus calculadoras. En sus calculadoras calculamos ese dato.
vamos a calcularlo. Tenemos que es 4 a la 2. Lo metemos exactamente como está aquí. 4 a la 2 menos 4 por menos 1 por 12. Ok, y entonces quiere decir que el discriminante es igual a 64. Ok, el discriminante es igual a 64. Recordemos también que de acuerdo al valor del discriminante nosotros podemos saber si la función tiene dos valores para x, tiene un solo valor o no toca el eje de x, ¿verdad? En este caso, recordemos que cuando el discriminante es mayor que 0, entonces quiere decir que la función toca el eje de las abscisas en dos valores distintos, ¿ok? Cuando, ya eso lo tienen que saber ustedes, pero se los voy a recordar nada más. Cuando el discriminante es menor que 0, ¿qué quiere decir que sea menor que 0? Bueno, quiere decir que el valor del discriminante es negativo. Cuando el valor del discriminante es menor que 0, lo que quiere decir es que la función, ¿verdad? No toca el eje de x, ¿ok? No toca el eje de x. Y cuando el discriminante es igual a 0, entonces eso quiere decir que toca el eje de las abscisas o eje de x en un solo punto. ¿Ok? No hay dos puntos de x, dos intersecciones, sino hay solamente una. En este caso, nosotros sabemos que esta función toca el eje de x, ¿verdad? O el eje de las abscisas en dos puntos diferentes, gráficamente hablando, en dos puntos diferentes de el eje de x. Ok, entonces sabemos que esto tiene dos intersecciones, o sea, un x1 y un x2. Ok, un x1 y un x2. Vamos a ver, entonces vamos a calcular el valor de la fórmula, ¿verdad? Para ver cuáles son, para encontrar los valores de x1 y x2. Ok, dice que es menos b, entonces tenemos menos y b es igual a 4, entonces menos 4 más menos la raíz cuadrada de 64, ¿verdad? Porque ese es el discriminante, todo dividido entre 2 por a. 2 por a en este caso sería 2 por menos 1. Ok, entonces ya aquí vamos a ver, la raíz de 64 es 8. Entonces esto me va a quedar menos 4 más menos 8 dividido entre 2 por menos 1 es igual a menos 2. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los valores de x, de x sub 1 y de x sub 2. Entonces, x sub 1, ¿qué sería? X sub 1 es el valor que nosotros vamos a encontrar utilizando la suma y el otro la resta. Ok, entonces sería menos 4 más 8 dividido entre menos 2. Ok, sería 4, 8 menos 4, 8 menos 4 sería 4 dividido entre menos 2. Y aquí sería 4 entre 2 da 2, pero negativo porque aquí más por menos da menos, entonces eliminamos, ¿verdad? El menos del denominador y lo ponemos en el numerador. Ok, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, entonces queda menos 2. Quiere decir que el valor de x sub 1 es menos 2. El valor de x sub 2
va a ser entonces, ahora sí, ya aquí lo hicimos con más. Entonces, ahora vamos a encontrar este valor x sub 2. Vamos a encontrar este valor x sub 2. Voy a hacer con rojo. Ya no sumando, sino restando. Entonces sería menos 4 menos 8 dividido entre menos 2. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver, muchachos. Aquí menos 4 menos 8 es igual a menos 12 dividido entre menos 2. ¿Ok? Aquí menos entre menos da más, 12 entre 2 da 6. Entonces quiere decir que el punto que vamos a ver los puntos, más bien los puntos que se nos generan, ¿verdad? En el lado de x sub 1 sería menos, x sub 1 sería menos 2. Entonces, véanlo aquí, vamos a colocarlo aquí, ¿ok? Menos 2 y x sub 2 es 6. Aquí estaría 6. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos esos valores. Ya tenemos esos valores. Ahora, lo que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es a encontrar la intersección con el eje de Y y los demás valores. Ok. Yo les dije que hay dos formas de encontrar las intersecciones con el eje de X. Una es a través de la fórmula general, ¿verdad? Para una solución de una ecuación de segundo grado, que es esta fórmula. Y la otra forma es mediante el método de inspección. ¿Ok? No lo vamos a hacer. Yo lo hice en un ejercicio anterior, donde ahí está hecho por fórmula general y también hecho con el método de inspección, o sea, con el método de factorización por inspección. Ok, vamos a ver la intersección con el eje de Y. La intersección con el eje de Y lo vamos a encontrar en el punto 0, C. ¿Ok? Esa es la intersección con el eje de Y. Entonces, quiere decir que acá el punto, ¿verdad? La intersección con el eje de Y es 0C. ¿Qué es C? C es 12. Entonces, quiere decir que es 0,12. Lo vamos a graficar acá. Entonces tenemos aquí que x es igual a 0. Recordemos que aquí está el cerito, ¿verdad? Aquí está el 0. Y y igual a 12. 12 está aquí. ¿Ok? Recordemos que este es el punto de corte. Este es el punto de corte con el eje de Y. No hay que confundirlo con el vértice, ¿verdad? Es el corte con el eje de Y. Ok. Vamos a ver. Después tenemos el eje de simetría. El eje de simetría se calcula con la fórmula menos b sobre 2a. ¿Ok? Menos b sobre 2a. ¿Ok? Entonces vamos a calcularlo. Menos sería entonces menos 4 dividido entre 2 por menos 1, ¿verdad? Sabemos que A es menos 1. Y entonces sabemos que esto es igual a ¿qué? 2 es menos 4, 2 por menos 1 es igual a menos 2. Menos entre menos da más, 4 entre 2 da 2. Quiere decir que el eje de simetría es
pasa por el valor de x igual a 2. Ok, acá. X igual a 2. Ajá. Recordemos que este eje de simetría es y lo vamos a resaltar. ¿Qué es el eje de simetría? El eje de simetría, recordemos muchachos, que es un eje que es imaginario, ¿verdad? Que divide, digamos, el trazo de la función en dos partes iguales, exactamente iguales. Entonces ahí tenemos el eje de simetría, ¿verdad? Que es en x igual a 2. Ok, es en x igual a 2. Ok, bueno, muy bien. Aquí está x igual a 2. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a encontrar el vértice. El vértice me dice que el punto es menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 4a. Eso es el vértice, ¿verdad? Es un punto que depende del valor de a, va a estar va a estar como máximo o va a estar como mínimo. Ok, entonces aquí el vértice, ¿verdad? Ya tenemos este valor, ¿verdad? El vértice va a ser, bueno, ya este valor lo tenemos que es 2. Ya lo habíamos calculado, no lo vamos a calcular otra vez porque ya está calculado. Ok, 2. Y entonces tenemos que encontrar este otro que es menos discriminante sobre 4a. Ok, ¿cuál es el discriminante? 64. Y vamos a ponerle menos porque es menos discriminante sobre 4a. Sobre 4 por menos 1. ¿Ok? Entonces, 64 entre 4, creo que da 16. ¿Sí? Es 16. Y aquí sería 4 por menos 1 es menos 4. Menos entre menos da más, entonces este valor es positivo. ¿Ok? 16. Ok, quiere decir que el valor de menos discriminante sobre 4a es igual a 16. Ahora sí, vamos a graficar ese punto. Dice que x es igual a 2, ¿lo ven? Y y es igual a 16. ¿Dónde está 16? 16 está aquí. Entonces, quiere decir que aquí, donde se cortan las dos líneas, ahí está el vértice. Entonces vamos a poner aquí vértice que es 2,16. Ok. Bueno, la concavidad. La concavidad, muchachos, es muy sencilla. La concavidad tiene que ver con el valor de A. Ok, si el valor de A es menor que 0, entonces la función es cóncava hacia abajo y tiene un máximo. Ok, entonces en este caso, bueno, ¿cómo es la concavidad? Bueno, la función es cóncava hacia abajo. Es cóncava
hacia abajo. Por lo tanto, tiene un máximo. Vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, la función tiene un punto máximo. ¿Cuál es ese punto máximo? El vértice. ¿Lo ven, muchachos? Ese máximo es el punto más alto de la función, ¿verdad? Por eso está aquí, por eso se le dice que es un máximo, ¿verdad? Ok, entonces ya cuando nosotros tenemos esos puntos, tenemos la concavidad, sabemos que es cóncava hacia abajo. ¿Y qué es cóncava hacia abajo? Perdón, que no se los puse así. La función es de este tipo, ¿ok? Tiene, bueno, aquí está, aquí está el máximo, entonces la función es cóncava hacia abajo. Ok, tiene esa forma y efectivamente, vean, muchachos, vean, el valor de A es negativo, o sea, es menor que 0 y la función tiene un máximo, ¿ve? Si nosotros, ahora sí, vamos a graficarla, entonces vamos a, ¿qué hacemos? Unimos los puntos, ¿verdad? Entonces aquí tomamos esto, empezamos a subir. Recuerden que tiene que pasar por el punto donde la función bueno, ahorita la corrijo un poquito para que quede más, un poquito mejor. Ahí está. Y aquí vamos a hacerle una combita un poquito mejor, ¿ok? Ok. Y entonces aquí esto va ¿hacia dónde? Hacia infinito. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces tiene un máximo, ¿verdad? Que es este punto que está aquí, ¿verdad? Este punto que es el vértice, es un máximo. Aquí tenemos el corte, los dos valores de x, donde la función corta el eje de x, y aquí tenemos el otro punto que es donde corta el eje de la y. Ok, ven, esa es la gráfica de aquella función, de la función f de x es igual a menos x a la 2 más 4x más 12. Bueno, ahora me dice analizar el ámbito. Bueno, nosotros sabemos que el ámbito, ¿verdad? Es, se valora ¿en dónde? El ámbito se valora en el eje de las ordenadas o en el eje de y en este caso. Entonces, si nosotros observamos, esto se extiende a ambos lados hasta infinito. Entonces, ¿desde dónde viene el ámbito? Viene desde menos infinito, entonces vamos a hacer aquí, viene desde menos infinito hasta dónde. Vamos a ver, a empezar a subir y a subir y a subir y a subir y llegamos hasta aquí que es el punto máximo. Ahora, ¿cuál valor ponemos? ¿El valor de 2 o el valor de 16? Muchachos, es el valor de 16. ¿Por qué?
porque es el valor de las ordenadas, ¿ok? Es el valor de las ordenadas. Entonces aquí sería 16, ¿verdad? El valor de 16, ¿ok? Ahí está, ese es el ámbito de la función, ¿ok? Que va de menos infinito a el valor 16. Ahora sí, ¿dónde la función es creciente y dónde es decreciente? Bueno, vamos a ver. Cuando el valor es menor que 0, ¿verdad? Cuando el valor del eje de simetría, ¿ok? Que está aquí, entonces va a ser, ¿ok? Va a ser donde f es creciente. Observémoslo aquí. ¿Dónde empieza a crecer? O sea, empieza a crecer desde menos infinito, ¿verdad? Desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Bueno, dice que es hasta el valor del eje de simetría. ¿Cuál es el valor del eje de simetría? 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? F es creciente, vean lo que aquí empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Hasta dónde? Hasta cuando el valor de X es hasta donde está el valor del eje de simetría, que es igual a 2. Cuidado, van a poner 16, es 2. Recordemos que los intervalos, ¿verdad? Se valoran en el eje de las X. Ok, ¿dónde es decreciente? Bueno, sería del valor 2, ¿verdad? O sea, del valor de, vuelvo a repetirlo, del eje de simetría, del valor 2, ¿hasta dónde? Ok, aquí empezamos a bajar, a descender, seguimos descendiendo y nos vamos hasta más infinito, ¿ok? Y ahí tenemos entonces ya graficada la función, ¿ok? Ya tenemos graficada la función, ya tenemos los tramos de la función donde f crece y donde f decrece y tenemos el ámbito, ¿ok? Muy importante, recuerden el ámbito, muchachos, el ámbito siempre se ubica en el eje de las ordenadas o eje de Y. Y en el eje de las y el dominio en el eje de las abscisas o eje de X. ¿Ok? ¿Ven, muchachos? Ahí estamos. Entonces ya está todo el ejercicio hecho. Obviamente, pues, ustedes no van a durar tanto porque ustedes van haciéndolo, pero ahí un poquito más rápido de lo que yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo voy explicando y dando algunos tips y algunas cosas. Entonces, por eso el video se hace más largo. Pero esto perfectamente en un examen ustedes lo hacen en 15 minutos. Tengo entendido yo más o menos por ahí. Bueno, muchachos, agradecerles que hayan estado conmigo. Si les gustó el video, si les gustó el video, me le regalan un me gusta. Y si no se han suscrito al canal, se los sugiero respetuosamente en este momento. Gracias, muchachos, que Dios me los bendiga y ya saben, aportarse bien.